Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien, transitando ya este último módulo de este seminario en relación al trabajo con las organizaciones comunitarias. Y ustedes ya en este tiempo, en este tramo, habrán podido acercarse a las clases del profesor Ríos y la profesora Bernaza, tratando de traer el lugar que ocupan en esos territorios tan complejos las organizaciones comunitarias para pensar la intervención con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y en este último módulo vamos a adentrarnos a un tema que a veces no es tan explorado entre las organizaciones, pero para quienes trabajamos en el campo de la intervención nos interesa bastante retomar o recuperar qué saberes producen las organizaciones, no solamente al interior de las mismas, sino cómo ese saber puede ser tenido en cuenta, articulado y pensado en el resto de las instituciones que formamos parte del sistema de promoción y protección de derechos para pensar las intervenciones, ¿no? Muchas veces se habla de la importancia de la interdisciplina, se habla de la importancia de recuperar la integralidad de las intervenciones y particularmente eh, lo que observamos, quienes estamos en las organizaciones hace mucho, es que a veces se acude al saber que tienen las organizaciones cuando hay situaciones excesivamente problemáticas o cuando no se le encuentra la forma por donde pensar la intervención. Sin embargo, un poco la postura del seminario es anticiparnos a esos temas y problemas para realmente pensar cómo dentro del sistema de promoción y protección de derechos, las escuelas, los sistemas de niñez, el campo de la salud, el campo de la justicia, puede apelar a esos conocimientos que se producen en las organizaciones antes de que suceda o acontezcan situaciones que son muy complejas, ¿sí? Ustedes tienen algunos textos que por un lado los van a acercar a pensar y a conocer, quizás algunos sean, no lo sé, algunos participen en las organizaciones, otros no, pero tratar de acercarse a cómo se construye primero conocimiento dentro del marco de las organizaciones. Como ustedes habrán leído en el módulo anterior, muchas de las instituciones que trabajan con pibes y con pías, en especial en el segundo cordón o en el tercer cordón del conurbano bonaerense, en lo que es en la zona oeste, lo que es en la zona norte y alguna parte de la zona sur, generalmente fueron organizaciones que dieron respuestas a situaciones de conflicto muy graves en la Argentina, crisis complejas, estallidos sociales, recordamos como el 89, el 2001, también podemos pensar la pandemia, y que muchas de ellas también van laburando con pibes y con familias que fueron quedando absolutamente excluidas a partir de lo que en la década de 70 se llama como el cambio de modelo de producción, ¿no? Y en ese transitar y también en esos procesos migratorios que se fueron dando de algunas provincias de nuestro país o de países limítrofes, muchas de esas organizaciones, en esa categoría que aparece en la unidad 1, que es el barrio, del barrio hacia adentro, ¿no? El barrio se constituyó como una unidad donde se empezaron a resolver sin fines de situaciones y conflictos vinculados a la alimentación en un principio y posteriormente a cuestiones vinculadas a la educación y al cuidado de las niñez y las juventudes. El barrio se fue configurando, hay algunos autores que hablan de esto, Bonaldi y el Cueto, ¿no? El barrio se fue configurando como un espacio que fue sustituyendo la fábrica, ¿no? Como metáfora, el trabajo, y también un poco el corrimiento del Estado en los años 90, donde muchos vecinos, de manera incipiente y como pudieron, dieron respuestas a esta situación. En ese marco, muchas de esas organizaciones siguieron o incipientes ollas populares o espacios más de copas de leches o comedores, fueron conformándose en otras y constituyéndose en otro tipo de organización que fue dando respuestas a otras necesidades y otras demandas comunitarias. Puntualmente, en la provincia de Buenos Aires, como decíamos, en la zona sur y en la zona oeste, dio fuertemente respuestas a la educación inicial de niños y niñas muy pequeños, ¿sí? Todos sabemos que en el año 94 se establece como obligatoria la sala de 5 años en el nivel inicial y ya en el 2014 termina de establecerse la sala de 4 y entonces en ese periodo es un periodo muy fuerte donde combinado a, a la construcción
de los organismos de niñez en relación a la Convención de los Derechos del Niño y a la sanción de la Ley de Promoción y Protección de Niñez, empieza en muchos barrios a demandarse la educación de niños muy pequeños, ¿no? Las familias empiezan a traccionar para que haya espacios no solo de cuidado, sino también de educación, y ante la falta de vacantes que generalmente hay en esas zonas del conurbano, y todavía en ese momento el jardín empezaba a pensarse como un ciclo obligatorio dentro de la Ley Nacional de Educación, muchas familias empiezan a mandar un espacio de educación inicial. En ese marco, muchas organizaciones empiezan a reconfigurar su tarea, empiezan a hacer actividades más vinculadas específicamente al educativo y al sistema de promoción y protección de pibes. Y entonces muchos de ustedes se preguntarán, y es un poco lo que también queremos responder en este módulo, cómo esas mujeres, digo mujeres porque si bien los varones también participaron en la construcción de esos espacios, quienes generalmente estaban asumiendo las tareas frente a los pibes son mayoritariamente mujeres y hay una alta feminización de la tarea educativa en la Argentina y en todo el mundo, y también de las tareas de cuidado. Pero también los varones han colaborado y contribuido de manera más directa o más indirecta en la construcción de esos espacios. Saltando esto, uno podría preguntarse cómo esas organizaciones han podido dar respuestas, más allá de lo que comúnmente se llama como asistenciales, a tanta cantidad de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Si ustedes trabajan con niñeces y juventudes, sabrán que uno puede estar un rato con los niños y las baterías se nos van como agotando y también se nos van agotando las estrategias y las ideas. Sin embargo, muchas de estas experiencias hace años vienen ofreciendo actividades de lunes a viernes por más de 4 u 8 horas, entonces uno podría preguntarse cómo esas mujeres o esas personas que participan en la organización, la mayoría mujeres del barrio o mujeres del barrio en conjunto con otras, a veces con el Estado o con espacios del Estado o con maestros o con talleristas, según cómo se llama en cada lugar, cómo aprendieron, en dónde o cómo discutieron, qué tipo de actividades, qué tipo de propuestas, cómo vincularse con los pibes, cómo hacer efectivamente que esos espacios sean una oportunidad diferenciada para los pibes, ¿no? Que no sean solo espacios, y vuelvo a hacer comillas, de contención, sino que realmente sean espacios que se constituyan en lugares o escenarios educativos, escenarios lúdicos, escenarios donde los pibes pueden conocer efectivamente algunos aspectos de sus derechos, pueden acceder a otro tipo de alimentación, etc. En el módulo vamos a intentar compartir entonces cómo en el marco de algunas organizaciones del conurbano bonaerense se piensan los procesos que llaman formativos, ¿sí? Y en esa multiplicidad de experiencias que transcurren en la vida cotidiana de las instituciones, ¿por qué se dice que todos los procesos son formativos? Vamos a recuperar alguna perspectiva, ahí tienen un texto de Norma Michi, de Ana Vila, Javier Di Mateo, de cómo muchas de las organizaciones retoman algunos procesos formativos de movimientos campesinos, que también tienen sus propias escuelas de formación, que también tienen espacios de formación vinculados puntualmente también al mundo del trabajo. Y también vamos a recuperar las experiencias de otros movimientos que tienen escuelas de educación popular propia o que han sabido pensar cómo acompañar esos procesos formativos en un sentido amplio, que a la vez no solo permite el trabajo con los pibes y sus familias, sino también permite consolidar y anudar y fortalecer las organizaciones comunitarias. Entonces, vamos por un lado a recuperar eso, cuáles son esas múltiples formas en que se da la formación y qué se entiende por pedagogía formación en las organizaciones. También ahí tienen un texto que se escribió dentro de la Red Andando, que escribió Luján Rosales junto conmigo, donde recuperamos puntualmente también algunos de esos aspectos. Y a la vez vamos a tratar de pensar y dialogar cómo eso que se construye en las organizaciones, cómo esas sistematizaciones, esas investigaciones colaborativas, esas documentaciones de experiencias, podemos pensar esos materiales y esos saberes como materiales que de manera situada nos devuelven imágenes y escenas reales y concretas de lo que acontece en los territorios
de las complejidades que hay en los territorios, pero también de esas niñeces plurales de las que siempre hablamos, nos devuelven escenas reales, concretas, situadas, de cómo esos niños y niñas de carne y hueso van transitando sus propias experiencias, se van organizando, van participando, ¿no? Hay un saber ahí que es un saber realmente que solo puede pensarse en esos territorios, que a la vez, por supuesto, dialoga lo que pasa ahí con políticas más estructurales y con políticas más coyunturales, pero sí nos interesa pensar cómo ese saber sobre las niñeces, ¿no? Y ese saber sobre las familias donde esos niños y niñas viven, también puede ser un saber que puede revertir en la intervención que muchas veces hacemos como trabajadores sociales o hacemos como parte de un equipo de orientación escolar o como médicos, etcétera, ¿no? Porque también vamos a poner en valor que todo eso que acontece en las organizaciones, en la vida cotidiana de las organizaciones, cuando es documentado, cuando es reflexionado desde la perspectiva de la educación popular, que vamos a retomar algunos aspectos que ya trabajó la profesora Bernaza, cuando eso se organiza, realmente nos permite tener un mapa bastante actualizado de cómo se van viviendo en los determinados territorios. Y cuando digo territorios, volvemos a la clase de Claudio Ríos, donde estamos pensando el territorio no como un recorte geográfico, sino también como el territorio pensado en clave de relaciones, en clave de tensiones, en clave de actores, ¿no? ¿Cómo nos devuelve entonces un mapa bastante actualizado y dinámico sobre qué está aconteciendo en los territorios en relación a la educación, al cuidado, a la organización de pibes, pibas que viven allí y que interactúan allí? Y por último, vamos a dejar planteado, ¿no? Algunas de las dificultades y tensiones que está aconteciendo en relación a las nuevas políticas de las nuevas derechas que se están implementando en la Argentina desde el 2000, en fin, el 2003, 2023, tratando de pensar cómo estas políticas en algún punto van en detrimento, por un lado, de la posibilidad de consolidar y seguir anudando saberes, pero a la vez de cómo se incide en las organizaciones, de cómo en algunas organizaciones esto está haciendo que se vayan educadores o que algunos educadores realmente tengan que generar que su tiempo se divide entre múltiples actividades para garantizar su propia supervivencia, no solo en las organizaciones, y cómo esto deteriora o dificulta la posibilidad de construir conocimiento o de sí, sostener algunos saberes que son saberes que llevaron mucho tiempo, son procesos formativos de muchos años, que cuando algunos educadores se van, esos procesos formativos no solo se los lleva el educador, sino que también deteriora el tipo de propuesta o el tipo de relaciones o el tipo sí, de propuestas educativas que ofrecemos a los pibes, ¿no? Y como eso en algún punto nos invita a pensar nuevamente o a tener que trabajar nuevamente las perspectivas de niñez para pensar el tipo de intervenciones y el tipo de relaciones que establecemos con los pibes. Así que los invito y las invito a leer el módulo. Van a encontrar que allí hay varios videos que les van a permitir, por un lado, ver algunas documentaciones y sistematizaciones que han realizado educadoras comunitarias. También van a ver algunos espacios pequeños de formación que se han dado en el marco de la pandemia, que entonces están grabados. Materiales que nos permite acercarnos como si no somos parte de las organizaciones, si somos agentes que participamos en un territorio, pero que pertenecemos a otra institución, también poner en valor el saber pedagógico que se produce allí. Y cuando digo el saber pedagógico, estoy diciendo a ese saber que permite establecer otro tipo de relaciones y en clave también de la educación popular, permite acercarnos a la diferencia, a la otredad, a los otros de una manera distinta, ¿no? Y también romper con lo que muchas veces, en especial desde el sistema educativo, se ha planteado de que las organizaciones comunitarias o las organizaciones más de educación popular solamente han dado de comer o solamente se han encargado de contener a los niños. Acercarnos al saber que se produce y a los modos en que se produce no solo nos permite
tener un montón de material para nuestras propias intervenciones, sino también para las propias formas de construcción de conocimiento de otros ámbitos institucionales, como puede ser el sistema de salud o el sistema educativo, donde a veces la construcción de conocimiento está más ligada a cuestiones normativas y no tanto a la pluralidad de saberes y a la sistematización de esos saberes. Así que los y las invito a esa lectura, y cuando nos vemos en la clase también presencial podemos compartir algunos de estos conceptos con mayor nivel de profundidad.